Aquí siempre he dicho algo muy importante, yo también lo he repetido en reiteradas ocasiones, y la sierva Jacqueline en varias intervenciones que ha tenido aquí, siempre dice esa palabra: el que no deja padre e hijo no es digno de mí, dijo el Señor. Cuando el Señor dice eso, se está refiriendo al asunto del sentimiento. O sea, no es específicamente refiriéndose a padre e hijo, se está refiriendo a padre, hijo, esposa, como son los vínculos más cercanos, donde mayor sentimiento hay. El Señor está refiriéndose a eso, pero hay mucha gente que tienen su vínculo cercano con la finanza, tienen su vínculo cercano, vamos a suponer, con lo académico, con el trabajo, muchísimas cosas que tienen sentimientos encontrados. De hecho, hay gente que tienen vehículos ya de hace mucho tiempo y quieren cambiarlo, pero no lo han cambiado porque se sienten como con tanto sentimiento de ese vehículo ahí, y por eso a veces ni lo quieren vender. Yo he encontrado mucha gente que dicen: yo quiero vender el carro, pero es que me da cosa venderlo, porque es que en ese carro pasó esto, ese carro que mi hija, que ahí fue que yo cargaba a mi niña. Entonces le tienen sentimiento a eso. Estas enseñanzas, hay muchas cosas por donde cortar en este momento y uno no sé ni por dónde empezar. Dios mío, amado. Pero lo cierto de todo esto es que las enseñanzas aquí está tratando mucho con lo que es aparte de los sentimientos. Los sentimientos a veces son peligrosos, hermano. El mundo del evangelio, hay decisiones a veces que hay que tomar por encima de los sentimientos, sino porque es lo que va. A veces uno tiene un amigo muy íntimo, una amiga, un familiar, que quizás te pide cierta cosa y uno quiere ayudarlo en esa área, pero entonces el área que tú sigues con la palabra te lo impide. Te lo impide muchas veces porque esto no es asunto de sentimiento. Si Dios a mí me manda a decirle una palabra a Ramón, que yo sé que quizá esa palabra sea fuerte para él en el momento, quizá en el momento yo la piense y se me haga difícil, porque como es mi amigo y cosa, una vez alguien dijo que los inconversos a veces eh, tienen como mayor fortaleza para decirle a uno la verdad. Porque de repente alguien en la calle te ve haciendo algo que sabe que no es de Dios y no tiene temor de decirte: te vas para el infierno si sigues así, que cristiano. Sin embargo, nosotros, a veces, por esa cercanía del hermano ahí, que no sé cómo decirle a fulano, que no debe seguir siendo esto, lo que sea, uno siente como ese temor de decirlo, hasta el día que uno coge valor y se lo dice. Esto del evangelio no se trata de sentimiento, esto se trata de decir la verdad. ¿Sabe por qué? Porque la vida que llevamos aquí es una vida temporal y probablemente usted se agrade conmigo en el tiempo que tenemos aquí, pero cuando llegue la hora de la verdad, del juicio de Dios, entonces ahí usted va a agradecer la verdad que se le predicó. Aquí yo no tengo que venir pasando paño tibio a nadie. Como otra vez he dicho, nosotros no estamos aquí porque no tenemos nada que hacer y venimos a embullarnos los jueves, no. Tenemos un compromiso delante de Dios y parte de ese compromiso es enseñar la palabra como es. Y si la palabra de Dios dice que esto es rojo, aunque 500 estén diciendo que es amarillo, la palabra dice que es rojo. ¿Por qué estoy diciendo que es rojo? Si a veces yo mismo lo veo como que es amarillo, pero la palabra dice que es rojo. Tengo que seguir creyendo que es rojo, aunque la lógica me haga pensar que no es rojo, porque esa es la palabra de Dios. Entonces, para poder entrar en este pasaje, en esta enseñanza de lo que Pablo le está hablando aquí en la sinagoga, lo que tiene que ver con este discurso, es preciso empezar como empezó Ramón hablando, inclusive de este linaje, porque hay una palabra especial aquí que Pablo menciona en el capítulo 13, el cual yo subrayé, donde él dice que he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dice: de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. De la promesa de este,
decía que de David iba a venir el Salvador. ¿Por qué? Porque el Salvador tenía que venir del linaje de la tribu de Judá. ¿Qué pasa? Aquí Ramón dice ahorita, Pablo empieza haciéndole un recuento a la gente. Le habla de que Dios llevó a sus padres, a sus antepasados, a la tierra de Egipto para preservarle la vida. Todos conocemos la historia de José, de cómo José fue vendido, de cómo José fue llevado a la tierra de Egipto como gobernador por causa de una hambruna, de una fuerte sequía que iba a haber en el pueblo de Israel. Llegan allí a Egipto y eso es lo que Pablo le está recordando, de que el pueblo tuvo un tiempo en Egipto y que ahí Dios lo preservó. Sí. Pero entonces le dice que después de ahí lo sacó con mano fuerte, porque en la antigüedad sacar un esclavo de la casa de una persona influyente era difícil. Un esclavo, ahora imagínese sacar todos los que estaban siendo esclavos en Egipto, 2 millones un pueblo, 2 millones de gente siendo esclavos, sacarlo de ahí no era tan fácil, porque inclusive hasta había una ley a favor de los que tenían esclavos, una ley que estaba totalmente en desfavor de los que eran esclavos, que protegía a los esclavistas. Entonces tiene 2 millones de gente siendo esclavizados, hay que sacarlo, se necesita mano fuerte. Dios levanta a Moisés, saca el pueblo, ahí Pablo viene y le recalca que lo sacó con mano fuerte, lo llevó al desierto, 40 años en el desierto. Soportó allí, lo bendijo allí, le dio comida allí, no lo dejó que se mueran. La nube de Dios lo cubría del sol y la columna de fuego lo cubría del frío. Están allí, pasan 40 años en el desierto. También Pablo le recalca que después de sacarlo del desierto, le da jueces por 450 años. Ahora, todavía, después de tener jueces por 450 años, el pueblo pide rey y se le da rey. Pero no era el momento de darle el rey. Y ahí es que recalco lo que Ramón estaba diciendo ahorita. No era el momento de darle el rey todavía, porque el rey tenía que venir de la tribu de Judá, y la tribu de Judá estaba en problema porque habían concebido a un bastardo y no se habían cumplido las 10 generaciones que se decía en la ley para poder darle el rey, que tenía que ser puro y santo. ¡Aleluya! Entonces, por consiguiente, cuando el pueblo pide que se le dé rey, había que darle un rey provisional, porque en David era que se cumplía, era que quedaba libre, y David todavía no estaba para ser rey. Entonces, la comida todavía no estaba para ser servida y la gente quería comer. Entonces, eso, lo que dice Ramón, eso sucede muchas veces en nuestra vida. Cuando Dios nos da una promesa, Dios está preparando la promesa para nosotros, Dios está preparando esa bendición, pero tú te desesperas y te tienes que comer algo provisional. Ay, papá, ayúdanos. Mi alma alaba a Dios. Ayúdanos, papá. Entonces, ahí ahorita decía, mire, cuando alguien va al odontólogo y tiene un diente con problema, por una carie, algo que se ha dañado, y hay que ponerle una corona, si la gente tiene mucha emergencia, pues uno agarra y le pone una corona provisional, una coronita plástica, uno prepara el diente, con un poquito de acrílico uno le pone esa corona provisional, pero esa no es la que lleva. La corona definitiva está preparada para durar años. Pero como la gente fue rápido, no, tengo una reunión mañana, tengo que irme de viaje y no me puedo ir así, uno le pone esa corona provisional. Esa corona dura 3 meses máximo y se pone negra. Es provisional. Santo Cuando Dios. el pueblo pide rey, Dios le da un rey provisional, porque inclusive especifica muy bien que ese rey que se le dio venía de la tribu de Benjamín. Exactamente. ¿De dónde venía el rey? De la tribu de Benjamín. ¿Y no estaba escrito que el rey tenía que venir de la tribu de Judá? Sí. Ah, pues entonces provisional, ¿por qué te viene de la tribu de Benjamín? ¿Por qué? Porque el que venía de la tribu de Judá no estaba preparado todavía, y la tribu de Judá se manchó. Dios mío, Se manchó. Por eso es que es importante aprenderse la genealogía, sí, como estamos hablando aquí. Nosotros vemos que específicamente dice que Judá engendró de Tamar,
a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrón, Esrón a Arán, Arán a Minadán, Minadán a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rúa a Obed, Obed engendró a Isaí. Obed engendró a Isaí. Isaí engendra ¿a quién? A David. A David. De la cual vino. Ahí habíamos dicho ahora mismo que cumple ¿cuánto? 10 generaciones. La 10 generación. Listo. Ahí. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora viene el enemigo y se mete de nuevo para atrasar, para querer atrasar de nuevo. 10 generaciones. Que no venga el rey indicado. Quiere atrasar de nuevo 10 generaciones. Entonces viene Satanás, le manda un WhatsApp a la mujer de Urías y le dice, váyate en el patio, ponte nítida, tentación, el hombre que en lugar de estar en la guerra, está en su casa ocioso y está ahí y alcanza a ver por una ventana y dice, oh, pero la mujer de Urías está bien, se ve bien, espérate, se da un paseo, y la tentación, la manda a buscar, cayó en el gancho. ¿Quién vino en? Una maldición. Ahí mismo. Un bataldo. Que dice la palabra, no entrará bataldo en la casa de Dios por 10 generaciones. ¿Qué quiso atrasar de nuevo ahí? Quiso atrasar de nuevo el propósito de Dios por 10 generaciones más. Ay, 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 ay. ¿Qué hace Dios ahí? Le mata al muchacho. Cortado. Y ahí entra el rompimiento del sentimentalismo del cual estamos hablando aquí. Ay, Dios mío, papá, porque tú no me des esa lengua para hablar Como aquí. Dios no entra en sentimiento con nadie, se lo mata. Pero hay mucha gente que le ha dado pena eso. Ay, Dios mío, ¿y por qué lo mató ese niño? No tenía nada que ver. No fue el niño que pecó. No tenía que ver. No hay sentimiento aquí, esto es propósito. Amén. Ay, pero que yo lo amo a él. Olvídate del amor y vamos a ver qué dice la palabra. ¿Dice la palabra que está bien eso? No, no está bien, pero que yo lo amo. Olvídate entonces del amor. Pues si hay gente, se enamoran de alguien que no le conviene, Que no es el que Dios tiene. no es el que Dios tiene, pero lo empiezan a querer. Empiezan a amarlo. ¿Por qué? Porque el muchacho le lleva un chocolatito, un dulcito. Ay, yo como que lo estoy queriendo. Él se preocupa mucho por mí. En un momento de debilidad de tu vida, tú te sientes mal, entra, que te lleva una rosa y una cosa, tú empiezas a quererlo. Pero ese no es, porque la palabra dice que ese no es. O el Espíritu Santo no te ha confirmado. Entonces, cuando llega el momento de tú tomar decisiones, tú no puedes, porque ahí entra el sentimentalismo. Esto no se trata de sentimiento. Propósito de El que papá. quiere llegar a lo que Dios prometió para su vida, el que quiere cumplir con el propósito de Dios, tiene que alinearse por la palabra. Gloria. Entonces, esta situación aquí es lo que Pablo le está hablando al pueblo y le está diciendo, inclusive le está narrando todo esto, y le dice que en David, del linaje de David, era que iba a venir el rey, El Mesías. que iba a venir el Salvador. El Salvador nacido. Por eso es que Jesús le dicen hijo de David, porque David viene de la tribu de Judá. Aquí se cumplió. David viene, levanta uno, Dios confunde su corazón, David, y entonces empieza a contar para que la gente entienda que ese Mesías que vino era el prometido, porque ese es el objetivo de esta historia. Sí. Esta historia no es para que la gente sepa que Pablo era una persona letrada y que tenía conocimiento histórico. No, a Pablo se le importaba eso. De que era un tipo preparado, sí lo era. Era de los mejores preparados en ese entonces, un hombre que se preparó en estudios, se preparó en todo, sabía varios idiomas, tenía varias nacionalidades, un hombre preparado. Pero él no se enfocó en hablar de su preparación, él se enfocó en hablar de la historia para que el pueblo que estaba ahí, tanto judíos como los que tenían temor de Dios, entendieran. Por eso ahí él explica bien y dice, de los que son del linaje de Abraham y los que tienen temor de Dios, porque ahí estaban los que sí se consideraban del linaje porque llevaban lo que era la ley, eran judíos y que la circuncisión y todo eso eran linajes. Recuerde que nosotros en el libro de Juan estudiamos la diferencia entre lo que tiene que ver con hijos y linajes, que el mismo Cristo le dijo que Dios podría levantar hijo a Abraham hasta de esa piedra, pero linajes son los que hacen la voluntad de su padre. Ahí, en esa clase, nosotros entendimos qué es lo que era linaje, qué es lo que significa la palabra linaje. Inclusive hemos hablado que de ahí es que se saca la palabra lino, que es una ropa como de hilo, que se ve que el hilo que empieza aquí termina allá, o sea que es una línea recta, sin que se desvíe, sin tener curva ni nada, es un hilo, linaje. Entonces todo el que no se ha desviado, todo el que viene de ahí, pues entonces se consideraba
linaje de Abraham, y ahí viene eso, Lino. ¿Qué pasa? Había un grupo que se consideraba linaje porque llevaban la palabra, llevaban esto y eran descendientes. Sin embargo, había un grupo que se le decía los que temían a Dios porque ellos no llevaban la ley como tal y eran parte del pueblo gentil. Este no se consideraba linaje, era de los que tenían temor a Dios. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo ahí? Tanto los que son del linaje como de los que temen a Dios tienen que escuchar esta palabra para que entiendan que ese Mesías, ese que murió en la cruz del Calvario, es la promesa. Y entonces ahí empieza narrando y le dice que ese es hijo de David. Empieza narrándole todo eso. Le dice que se levantó y que después vino Juan el Bautista, el cual predicó y dijo que él no era digno ni de desatar el cordón de los zapatos de aquel que era de venir. Sucede todo eso, lo enseña. Juan el Bautista le está hablando ahí. Entonces, aquí Pablo está transfiriéndole a ellos la importancia de lo que dijo Juan el Bautista, el cual representaba mucho. ¿Por qué Pablo se encarga de transferirle eso a ellos? Porque en ese entonces los maestros que enseñaban la palabra tenían siervos, tenían sirvientes, y los maestros dice que lo que menos entendían la palabra, lo que se quedaban atrás en el discipulado, eso en señal de humillación, lo ponían a amarrar en los cordones, el calzado de los pies del maestro. Entonces lo que Pablo le está transmitiendo a ellos, que aún Juan el Bautista, aquel que ustedes vieron que hacía grandes cosas y que era un profeta, aún él dijo que no era digno ni siquiera desatar el calzado de los pies de aquel Mesías que vino. O sea, él mismo, que fue uno de los más grandes profetas, está diciendo que él no se considera ni el mínimo ni lo más insignificante que eran considerados los que le saltaban el calzado de los pies a los maestros. Oiga bien. Y era linaje sacerdotal, porque acuérdese que era hijo de Zacarías. Y era linaje sacerdotal. Sin embargo, Pablo le está diciendo a ellos que Juan el Bautista, siendo así, dijo que no era digno. Y para que ustedes entiendan, Pablo le está diciendo la importancia de aquel Mesías que vino, el cual muchos han rechazado. Y sigue ahí diciéndole todo lo que sucedió, hasta llegar a donde le dice que el hombre resucitó como señal de lo que estaba escrito, que de esa resurrección muchos son testigos porque se le apareció a muchos, aún después de ser resucitado, y eso es lo que ellos están viendo ahí. Entonces él se encarga de traer toda esta historia para hacerle entender a todos los judíos que estaban ahí, a los que temían a Dios, que ya el Mesías había venido. Ahí se arma un alboroto, ahí la gente empieza a creer, una gloria se metió ahí, de todo el tamaño, el cual se perdió Juan Marcos, porque él se devolvió, él se perdió de eso. Sí, él se perdió de lo que pasó ahí. Se cree que en ese momento, porque ese lugar que habla ahí de Pisidia y eso, que le pertenece a Turquía, cerca de ahí es que está Galacia, porque más adelante dice, en el versículo 16, que la región de Galacia, atravesando la Frigia, se cree que ahí fue que Pablo dejó fundada la iglesia de Galacia. Hizo un trabajo excepcional, con mucho sacrificio. Por eso es que Pablo, después a la hora de ir a visitar y ir a supervisar las iglesias, le dice a Bernabé que no es necesario que vaya Juan Marcos. Pero es verdad, no era necesario, amado. Porque si nosotros, por ejemplo, yo le digo Ramón, Roger, vamos a salir, por ejemplo, para tal campo, vamos para Samaná y vamos a hacer un trabajo, vamos a peinar la zona, vamos a dejar iglesia fundada porque el Espíritu Santo nos envió, y de repente, cuando vamos de camino, Roger se devuelve. Dice, no, yo voy para Buena Nueva. Cuando haya la gloria ya y pase todo eso y la iglesia, y después nos toca ir a supervisar, aunque yo no tenga nada en contra de Roger ni nada, Roger no es necesario que vaya porque tú no vas a ver los cambios, o sea, porque yo voy a supervisar el crecimiento, pero tú no sabes del crecimiento porque tú no sabes cómo la dejamos. Yo necesito ir con Ramón, que fue lo que tuvimos allá y fue lo que peleamos con los demonios y fue lo que liberamos. Y te acuerdas la que estaba ahí en el suelo, que estaba endemoniada, Ramón, que oramos y se fue, sí, vamos a ver cómo está ella. Y te acuerdas del tipo que tenía todos los dioses y le desbaratamos los cosas, sí, pues vamos a ver
Entonces, como tú no viste esa gloria, tú no viste cómo los demonios salieron, entonces no es necesario que Juan Marcos vaya. Entonces, cuando Pablo le plantea esa situación a Bernabé, entonces Bernabé, por el sentimentalismo y la cosa, lo que hace es que mejor no, pues vete tú, Pablo, vete con Priscila, que yo me voy a quedar entonces con Juan Marcos para que no se sienta mal. El sobrino. Yo voy a quedar con el sobrino. Bueno, está bien. Entonces, por eso es que vemos que después de ahí se habla de Pablo en todos lados y no se vuelve a hablar más de Bernabé. Un hombre que llevaba una proyección bien. Una proyección porque fue escogido por el Espíritu Santo. Sí. O sea, Bernabé no fue escogido por un hombre. Ay, Bernabé fue escogido por el Espíritu Santo porque ¿quién fue que dijo sepárame a Pablo y a Bernabé? El Espíritu Santo. Entonces me entiende, donde el Espíritu Santo me escoja a mí para algo, el sentimiento que tenga hacia alguien no puede estar por encima del escogimiento del Espíritu Santo. Así es. Sepáramelo. Gloria a Dios. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú sabes que fuiste escogido directamente por Dios para algo, tú no puedes venir y decir que no, porque mi esposa me dijo, o espérate que ahora... No. Nada si yo sé que el Espíritu Santo me coge para una obra, y de repente, ay, Dios mío, Padre. el pastor me dice a mí, mira, el Espíritu Santo me habló para que vamos para Chile a predicar, por ejemplo. El Espíritu Santo me confirmó que tengo que ir para Chile con el pastor. De repente yo le planteo al pastor la necesidad o que yo me quiero llevar, por ejemplo, a Rocío. El pastor me dice, no es necesario que ella vaya. Entonces yo le voy a decir, no, pastor, yo no voy a ir porque como usted no quiere que Rocío vaya, yo mejor me voy a quedar evangelizando en Bellacolina con Rocío. No, yo me voy y la dejo a ella. Porque yo tengo que cumplir lo que Dios me envió por encima del sentimentalismo. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo lo que está pasando aquí? Cuando sucede esta gloria y todo eso, Pablo y Bernabé haciendo cantidades de cosas en esas ciudades, dice que se agolpaban la gente, y dice que hubo después en la segunda prédica de ese día, el siguiente sábado, porque el primer sábado que a él le dieron la oportunidad de predicar, yo digo ahí, tenemos que aprender a aprovechar las oportunidades. Sí. Y para aprender a aprovechar las oportunidades tenemos que prepararnos, tenemos que estar preparados. Por eso es que siempre yo aquí, desde que estoy sirviéndole al Señor, siempre he hecho énfasis en la preparación. Tenemos que prepararnos en la palabra, orar, buscarle al Señor, porque después que tú eres un militar, tú tienes que tener la bota ahí puesta, la correa y el uniforme, para el día que te llamen, que hay servicio, tener que arrancar para allá. Así nosotros que militamos en este camino, tenemos que tener las herraduras de Dios para el día que tengamos que hacer la obra, salir a hacerla. Yo recuerdo, hermano, a mí me pasó algo parecido a lo que le pasó a Pablo y Bernabé. Cuando yo me convertí, hermano, yo no había predicado ni aquí ni en ningún lado. Y arranqué en unas vacaciones para el campo mío. Y la primera vez que estoy ahí, yo fui a visitar la iglesia. Y estoy sentado ahí. Y de repente viene el pastor que está ahí y dice, hermano, yo quiero que ustedes me perdonen, a mí me tocaba predicar, tengo el mensaje aquí. Pero el Espíritu Santo me ha revelado fuertemente que hay una persona que va a predicar hoy en esta iglesia. Yo, está todo el mundo mirando a ver quién es. Y viene y me dice, y es ese joven que está ahí. Y yo miro para atrás y si hay alguien detrás de mí. Pero detrás de mí hay unos niños, digo yo, no serán los niños. Y me dice, sí, a usted mismo. Digo yo. Y vuelvo y confirmo, porque eso es inusual, hermano. Que un pastor... Que tú vayas a esa iglesia y te sientas como invitado, que no sabes si tú tienes palabra o qué, de repente te diga que va a predicar. Que Dios le dijo. Pero Dios a mí me había hablado de una palabra, y es una palabra que está en Judá, donde dice, ¿quién de ustedes subirá y peleará contra la mujer del filisteo? Donde Dios le dice, Judá subirá. O sea que a veces Dios te escoge sin que tú estés preparado, sin que tú entiendas, sin avisarte, ¿pa? Entonces nosotros tenemos que estar preparados en la palabra y en la oración porque no sabemos el momento del llamado. Pablo estaba preparado y era costumbre del pueblo judío que cuando llegaba alguien de visita a la sinagoga que era estudiado, que era extranjero, se le daba una oportunidad para que ellos soltaran algo a la congregación. Tenemos un invitado, todavía hay iglesias que hacen eso. Cuando tú vas a una iglesia, todavía algunas, como visita, te llaman para que salude, por lo menos. Tenemos un invitado hoy, vamos a permitirle a fulano que salude. Bueno, pues se le daba la oportunidad de dar una exhortación. Y Pablo, que estaba ansioso. Que estaba lleno. Ellos estaban ahí sentados,
A ver, esperando la oportunidad. Si tienes lo que decir, hable. Oye, a Pablo. Pablo a Bernabé, oye Bernabé, si nos dan una oportunidad, esto se va a aprender aquí. Sí. Cuando esa gente le dijeron, varones, si ustedes tienen algo que decir al pueblo, hablen ahora. Y fue algo, y vino con la historia desde allá. Dice Pablo, Bernabé, Déjame a mí. ahora yo predico y tú ministras. Sí. Cuando Pablo suelta con esa historia, un hombre preparado en la palabra, recuerden que el hombre había estudiado bajo los pies de Gamaliel, todo ese conocimiento él lo tenía, y ahora cristiano, La revelación. y sobre todo lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe el complemento perfecto? Conocimiento full de la palabra, con evidencia de la resurrección de Cristo, un Cristo que se le había aparecido en el camino, un Cristo que se le había revelado por el Espíritu Santo, un Cristo que ya él lo había experimentado el fuego de lo que es el Cristo, porque ya fue incluso mandado a sanar de lo que le pasó cuando tuvo problemas en la vista, y el hombre conoce y ahora está enviado por el Espíritu Santo. Cuando se paró ahí no solo la gente estaba atenta a la palabra que él estaba diciendo, yo sé que la gente estaba sintiendo un fuego del Espíritu Santo, que eso fue increíble. La gente se agolpa y le piden que por favor que se quede para el próximo culto. Pablo se queda para el próximo culto probablemente hubo que darlo fuera porque dice que toda la ciudad vino a escuchar lo que estaba diciendo. Sí. Pero aquí entonces sucedió algo. Y es que cuando toda la ciudad está escuchando y atento a la palabra que Pablo está enseñando y Bernabé, ahora los líderes judíos que están ahí se atemorizan y entienden, entran en celo y entienden que estos que acaban de llegar probablemente le puedan quitar el ministerio, porque hay gente que están más atentos a un ministerio que al Dios del ministerio. Así. Hay gente que están más atentos a la posición que pueden desempeñar dentro de un lugar que al Dios que tienen que servirle. Por eso yo he aprendido en estos caminos que yo no estoy atento de posición ni que nada. Yo vine aquí para servir a Dios como quiera que sea, en la posición que sea, en el escalón que sea. Yo estoy dispuesto para servir a Dios. A eso fue que yo vine. A mí no me importa si la posición, si que me van a poner o qué sé yo quién. Estamos aquí para servirle a Dios desde abajo, desde arriba, desde el banco, desde atrás de la iglesia. Si me ponen en los parqueos, ahí me voy a gozar, me voy a glorificar. Donde sea estamos para servir al Señor. Porque el problema que entra en la persona es cuando está en una posición y entiende que puede llegar otro, que puede quitarle la posición. Pero esta posición no se trata de nosotros. La posición se trata de Dios, de exaltar a Dios, de glorificar a Dios. Entonces esta gente, siendo judíos, sigue enseñando en la sinagoga, con muchos años enseñando, dice ahí mismo claro, que enseñaba la ley y los profetas toda la semana. Toda la semana enseñaban ellos la ley y los profetas. ¿Qué decía la ley y los profetas? ¿De quién hablaba la ley y los profetas? ¿La ley y los profetas hablaba de Mero y Montero? No. La ley y los profetas, ¿de quién hablaban? Hablaban, todo hacía referencia al Mesías que había de venir. Sí. Las leyes, inclusive ceremoniales, se hacían en base a ese que había de venir. Sin embargo, del que había de venir es del que Pablo ahora está hablando y enseñándole a ellos que ha resucitado. Y ellos lo entendieron que sí que había resucitado en el primer culto. Sin embargo, ahora están entrando en celo. ¿Por qué? Si me están aclarando la mente, si me están quitando el velo y me están mostrando que ahora todo entramos a ser del linaje de Abraham por medio de aquel que acaba de ser resucitado. Eso es lo que Pablo estaba enseñando. Entonces, por eso que se regocijan aquellos que se consideraban gentiles, aquellos que no eran del linaje literal, pero que temían a Dios. Ahora estos sí se regocijan, porque a estos se le está dando buena noticia, donde Pablo le está diciendo, ya no hay que circuncidarse, ahora la circuncisión es del corazón, ahora no hay que seguir las leyes ceremoniales, porque todas las ceremonias que antes se llevaban hacían referencia
a este Cristo que estoy predicando y ya ahora se acaba de cumplir, ya ha resucitado, ya no hay que circuncidarse, ahora la circuncisión es Él. Y Pablo está enseñando. Y cuando esa gente entiende ese mensaje y el Espíritu Santo le abre la mente y ellos pueden comprenderlo y decir, wow, pero es verdad, eso es lo que nos han enseñado, ahora ya resucitó, ahora hay una gloria de todo el tamaño ahí. Ahí empieza el Evangelio a expandirse como pólvora en toda esa ciudad, Pero entonces hay gente que empiezan a oponerse. Entonces, esa es la parte que vamos a enseñar la semana que viene, de cómo entran aquí ya esta parte de la oposición y todo Después eso. de la semana que viene. Una gloria, hermano, poderosa que sucede aquí. Y entonces ahí, como enseñaba Ramón ahorita, es la razón por la cual, los capítulos más adelante vamos a enseñar, por lo cual fue que Pablo no quiso que Juan Marco vaya con ellos, porque no era necesario ya. Él se quedó en el trabajo fuerte que se hizo, no pudo ver lo que sucedió. Entonces ahora vamos a supervisar. ¿Qué vas a supervisar si tú no tienes el librito de lo que tú viste, de cómo lo dejamos? O sea, si yo tengo que supervisar el crecimiento de este estudio, no puede venir una gente que no sabe cómo iniciamos a supervisar el crecimiento, porque no sabe si empezamos con 5 o si empezamos con 20. ¿Quién es digno de supervisar el crecimiento? Alguien que vio cuando empezamos 5 y viene ahora y ve 30, dice, wow, pero han crecido. Entonces, como él se devolvió para Jerusalén, no explica, no se sabe por qué él hizo eso, pero se devolvió. Según algunos historiadores dicen, tenían que subir cuestas, tenían que, Pablo lo preparó y le dijo, para donde vamos es un lugar difícil, tenemos que caminar tantos kilómetros, ahí especifica, dice tantos kilómetros hacia la región de Galacia, había que subir loma, había que sé yo qué. Hay gente cuando se le habla de caminar a pie y coger sol, hermano, dicen, ay no, hermano, no, tenemos que evangelizar, varón, así vamos. ¿Ya qué hora es? A las 3, varón, se suelta caliente. Un domingo. No, varón, a esa hora yo tiro una siesta después de la iglesia. Váyanse ustedes. Y allá para acá viene Ramón y Daurina diciendo, wow, se convirtieron en cantidad. Mira, tú viste, había un endemoniado que Dios lo liberó. Y yo qué sé yo qué, y la semana que viene vamos para allá a supervisar, ver cómo están esa gente. Dice Ramón, mira, Daurina, no es necesario que Melvin vaya porque... Y Daurina dice, no, varón, pues entonces váyanse ustedes y vamos a quedar con Melvin que va a realizar por otro lado. Error, hermano. Volvemos y caemos ahí. Cuando Dios lo llame a algo, hermano, cumpla con Dios, no con el hombre. Bernabé me hace, no igual, pero más o menos, porque uno fue por la elección del hombre y otro fue por su propia decisión, pero pasó algo parecido con Matías. Matías no se menciona más después de que lo elejan ahí. En las elecciones nada más, afiche y de todo. Bernabé, ya de aquí para allá no hay protagonismo de Bernabé. Wow. Lo No hay. mismo que lo Melvin. No se hay. apartó de Abraham por la llanura. Por la llanura. Y por poco y se lo comen Entonces, en Sodoma y Gomorra. ¿qué estoy diciendo con esto? Que cuando nosotros somos llamados directamente por el Espíritu Santo, tenemos que olvidarnos del sentimiento y todas esas cosas, hermano. Gloria a Dios. Si tú vas con tu hermano querido, que tú lo amas, hasta con tu mamá, con tu papá, con un hijo, pero tú sabes lo que te corresponde delante de Dios. Si de repente Dios dice que tu mamá no puede ir, deja que tu mamá se quede. Vete. Porque al final, la salvación es individual y Dios, cada uno lo va a juzgar de manera individual. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, amado, nosotros maduramos más en el mundo espiritual. Gracias, y Padre. Crecemos más. Amén, en el mundo espiritual. Así que yo oro en esta noche para que haya un crecimiento y madurez en nuestra vida, para que nosotros podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo y obedecer al Espíritu Santo, y que los sentimientos
y las cosas de este mundo, los deseos y todo, no nos aparten del verdadero propósito de Dios. Amén. Porque hay varias cosas, puntos importantes aquí que hemos tratado en esta noche. No dejarnos llevar por los deseos, por la concupiscencia, por las ofertas, por no dejarnos dirigir por el Espíritu Santo, por no dejarse dirigir. Mira cómo Judá trazó 10 generaciones. Mira cómo David casi atrasa 10 generaciones más, que si no es por la misericordia de Dios que mata al hijo de David en ese entonces, con la mujer de Urías, se hubiese atrasado 10 generaciones más el propósito de Dios o el reinado que tenía que venir. Entonces, que las cosas de esta vida no retrasen el propósito de Dios con tu vida. Amén. En el nombre de Jesús, Padre. Un pueblo que estaba diseñado para durar 40 días en el desierto, duró 40 años. Así sucede en nuestra vida. Y aunque a veces nosotros no lo entendemos porque somos tercos, hay veces que Dios tiene algo diseñado para entregártelo mañana, pero por una actitud a veces, ese mañana se convierte en una semana, se convierte en un año, y Dios sigue probándote a ver hasta el momento que tú decidas rendirte y obedecer su voz para entonces Él entregarte lo que Él quiere. Hay principios en la palabra de Dios que nos rigen, y esos principios no pueden evitar que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Hay hábitos ocultos en nuestra vida que yo lo he bautizado como estúpido hábito oculto que nos retrasan del propósito de Dios. Que todo en algún momento de nuestra vida lo podemos tener y luchamos y batallamos con eso, creemos que somos libres y volvemos a caer. Y nos sentimos sucios, nos sentimos quizá mal porque entendemos que le hemos fallado a Dios. Y Dios en su misericordia nos humillamos y vuelve y nos perdona. Pero una cosa es el perdón de Dios y otra cosa es la consecuencia de ese pecado. Porque Dios perdona, sí. La misericordia de Dios, dice la palabra, que es para siempre y es infinita. Tan pronto tú te pones de rodillas, tan pronto tú le pides perdón a Dios, en ese momento el Calvario se activa y somos limpiados. Pero hay consecuencias que continúan y que pueden retrasar lo que Dios tenía para ti. Por eso hay gente con bendiciones que están ahí retenidas y no le han llegado porque hay cositas, una raíz de amargura, una falta de perdón, algún comportamiento lascivo, algo que te está impidiendo que lo que Dios prometió contigo se cumpla en tu vida. Recuerde que nosotros ya pertenecemos al linaje, lo he dicho en otras ocasiones, lo he predicado, pertenecemos ya al linaje de Abraham. Tenemos el ADN ya de Abraham, que fue injertado por la sangre de Jesucristo en los tuétanos de los huesos de nosotros. Ya pertenecemos a ese linaje, ya somos hijos. Pero en estos días predicaba que hay cosas y acciones que no nos permiten todavía recibir la herencia. Así que tenemos que orar a Dios para que ese hábito oculto que no me deja avanzar, que no me deja crecer, que me tiene estancado, sea roto. Porque el día que decidas romper con eso, ese día Dios va a empezar a entregarte todo para que viva en la abundancia que Él desde su predestinación la puso en ti. Amén, gloria a Dios. Porque ya nosotros no estamos en maldición, a nosotros no puede la maldición traernos espíritu de miseria ni nada por el estilo, porque ya eso se rompió. Al contrario, bíblicamente nosotros podemos inclusive reclamar hasta la herencia que nuestros padres no recibieron porque nunca se pusieron a cuenta o porque siempre tuvieron ese hábito que le impidió entrar a la abundancia de Dios para reclamar la herencia mediante el linaje de Abraham que nos fue a nosotros entregado. Y nosotros tenemos la autoridad legal, por la palabra, de reclamar aún eso que nuestros padres no recibieron. Nosotros podemos recibirlo para ponerlo en beneficio
de los demás para ser usado, para bendecir a otro. Eso podemos hacerlo. Así que en esta hora, hermano, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, puede ponerse de pie.